Hola, te saludo de parte de Horizonte Hermosillo. En este video una persona compartirá contigo de manera breve parte de sus vivencias, esperando que sea de ánimo para tu vida. Que lo disfrutes. Hola, mi nombre es Eliana Machado, asisto a Horizonte Hermosillo y me invitaron a platicarles un poco acerca de mi historia. Yo nací en un hogar cristiano, desde siempre escuché de Dios, mis papás nos contaban historias, los domingos en la iglesia pues seguía aprendiendo, pero aunque yo sabía muchas cosas, la verdad es que todavía no había entendido pues lo más importante. Fue hasta como cuando tenía unos 9 o 10 años que en un campamento de niños la maestra nos habló acerca del pecado y no era la primera vez que escuchaba eso, pero no sé, creo que hasta entonces nunca me había detenido a reflexionar acerca de qué tanta relación tenía conmigo, hasta ese día que la maestra nos empezó a explicar que era una condición en nosotros que afectaba todo lo que decíamos, todo lo que pensábamos y hacíamos, y que estas cosas no agradaban a Dios. Y no solo eso, sino que tenían una consecuencia, y esa era la muerte, porque Dios, siendo bueno y perfecto, no iba a tolerar esa maldad. Y fue entonces que al ver eso me di cuenta porque había sido necesario que Jesús muriera en la cruz. Hasta ese entonces que vi que era porque yo era el problema, que aunque leyera, aunque fuera a la iglesia, hiciera cosas buenas, eso no iba a compensar mi pecado, las cosas que yo hacía. Necesitaba que Él me salvara, y es por eso que Dios nos amaba tanto, no quería que nos perdiéramos, que Él mismo decidió intervenir, vino y vivió la vida perfecta que yo ni nadie más podía vivir, sin pecado. Y no solo eso, sino que tomó el lugar en el castigo que a nosotros nos correspondía, para que nosotros pudiéramos ser limpiados y perdonados de nuestro pecado. Y fue entonces que en ese momento todas las historias que había escuchado, todo lo que sabía, finalmente hizo clic y entendí. Y pues tomé mi decisión de aceptar ese regalo de salvación de Dios, de dejar de querer hacerlo yo y aceptarlo. Y pues tal vez mi historia no es tan marcada como otras personas que vienen de cierto trasfondo problemático, llegan a Cristo y todo es muy distinto. Pues es que tenía como 9 años, en realidad había muchas cosas que no había vivido aún y ni siquiera era consciente de mis propios problemas, pero no tardaría mucho. Pero pues como les digo, la historia no termina ahí. Siento que muchas veces pensamos que yo todo era esto, llegué, cambié y tan feliz, pero no es así. Cuando llegas a Cristo en realidad es solo el inicio de una larga carrera de por vida. De ahí en adelante yo empecé a leer por mí misma, empecé a aprender, seguí descubriendo cosas y fue después que entendí que habiéndome él salvado, lo menos que yo podía hacer en agradecimiento era darle mi vida. Entonces fue cuando empezó toda esta emoción de querer usar mis talentos, lo que yo era, compartir, para servirlo. Y ahí estaba queriendo hacer de todo. Pero al mismo tiempo, pues yo ya estaba creciendo y ya había empezado a darme cuenta de la realidad de las cosas. Empecé a ver que en mí habían muchos sentimientos, muchos pensamientos con los que estaba batallando y, y cuando me di cuenta de eso empecé a decir como no, esto no puede ser posible. Si quiero vivir una vida que le agrade a Dios, no puedo permitir que estas cosas estén en mí. Fue entonces que decidí proponerme a cambiar todo eso. Dije, voy a dejar de hacer eso, voy a dejar de decir aquello, voy a dejar de todo, voy a hacerlo bien. Y así quise hacerlo. Pero conforme pasaba el tiempo, la situación no estaba mejorando. Fue por allá al principios de prepa que me di cuenta al mirar atrás que las cosas seguían en la misma. Y con toda esta frustración, esta preocupación, empecé a dudar de mi salvación. Incluso dije, tal vez es que no he sido salva realmente. Y recuerdo que fui un día con mi papá llorando, diciéndole que ya no sé ni siquiera si soy salva porque sigo haciendo las mismas cosas. Y mi papá me dijo, ¿sabes que eres pecadora? ¿Reconoces eso? Y yo, sí. ¿Sabes que no hay manera de que tú puedas salvarte?
y que tu único medio de salvación es a través de lo que Jesús hizo. Y yo, ajá, sí creo eso y lo sé. Pues eso es, si no estás segura, pídele que te muestre qué está pasando. Y eso hice y me respondió. Y sí era salva, pero había un detalle muy importante que había omitido. Yo había sido salva por medio de él. Y Jesús no solo me salvó para perdonarme y dejarme ser, sino que Él quiere transformar mi vida. Y esa transformación iba a ser a través de su poder, el mismo que me salvó. No iba a ser con mis propias fuerzas, que es lo que yo había estado haciendo. Yo con mi voluntad y mi determinación estaba tratando de cambiar mi vida, cuando en realidad eso es imposible. Yo no puedo cambiarlo, así como yo no podía salvarme. Fue entonces que entendí que esto se llama santificación progresiva. Es un proceso en el que Dios, a medida que nosotros nos relacionamos con Él, Él va a ir transformando nuestro carácter para que sea más como el suyo. Y eso va a durar toda la vida mientras estemos aquí, porque aquí vamos a seguir pecando. Hasta un día que estemos allá en su presencia es cuando esta lucha, esta carrera va a terminar. Y cuando supe eso fue un descanso, porque ya supe que esta carga ya no dependía de mí, que podía descansar. Sí me iba a esforzar, sí iba a hacer mi parte, pero al final todo iba a recaer en Él. Y desde entonces así ha sido. Hay veces que siento que estoy peor incluso que antes, pero no es así. Simplemente es que a medida de que lo conozco, veo lo bueno y perfecto que es Él, veo lo lejos que estoy de Él, de ser como Él. Pero eso está bien, porque eso es lo que me mantiene unida a Él. Porque cuando yo me siento buena, siento que ya llegué a un nivel así, es cuando empiezo a alejarme de Él y a querer hacer las cosas por mí misma. Y cuando empiezo a arruinar todo más por estar haciendo las cosas ahí a mi manera. Pero cuando reconozco que soy débil, que fallo, es cuando entonces puedo ver que lo necesito y corro a Él, me acerco y Él empieza a hacer su obra en mí. Y mientras estoy aquí, pues no sé que no estoy sola, y eso es lo que me da la fortaleza para seguir adelante. Así que mi invitación es que si tú no lo has conocido, te invito a que dejes de querer llevar esa carga, de querer transformar una vida, porque eso es imposible. Yo sé que si eres muy honesto te habrás dado cuenta que hay muchas cosas en ti que quisieras cambiar, y por más que te has propuesto lo sigues haciendo, porque no somos capaces ni de cambiar nuestra propia vida, y esa es una carga muy pesada para que la estés llevando. Así que acércate, Él es el único que puede hacerlo, es el que te puede dar perdón, el que puede cambiar tu vida. Y si tú ya tienes mucho tiempo de creyente, te invito a que no olvides que el Evangelio, cuando llegaste a Cristo, no es un evento que quedó en el pasado, sino que es algo que necesitas todos los días, porque todos los días sigues pecando, todos los días necesitas arrepentirte de su perdón, necesitas que Él trabaje en ti. Nunca pienses, ni debemos de pensar, que ya llegamos a un nivel donde no lo necesitamos, porque no es así. Y si piensas que es así, pídele que te muestre, porque la verdad es que lo necesitamos hasta para vivir la vida que a Él le agrada. Igual que fue con la salvación, para continuar la vida como Él la quiere, también necesitamos de Él. Así que esa es mi invitación para ti. Muchas gracias. Cuando conocemos a una persona, rara vez nos imaginamos cómo ha sido su vida, de dónde viene, por qué cosas ha pasado y cómo Dios la ha transformado. Jesús es el agricultor que siembra la buena semilla, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.